Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Pablo Cosentino, soy gerente de desarrollo de negocios en Telecom y me acompaña David Miazo, iba a decir David Fada, pero con quien hemos desarrollado una relación para entender una problemática que está asociada al título de la presentación. ¿Y en qué sentido, no? O sea, cuando nos encontramos con trabajos, informes y encuestas sobre cuál es el grado de conectividad en la ruralidad, nos encontramos que el resultado es bueno, regular o malo. Bueno, regular o malo, lo uso para web, para app o para poco. Y nos encontramos que hablamos de síntomas de esa calidad del servicio con el que nos enfrentamos, pero no hablamos de qué es lo que yo haría si tuviese conectividad, ¿no? Como la pregunta a veces bromeamos con el ¿qué harías si te ganase la lotería? Bueno, ¿qué harías si tuvieses conectividad? Digo, más allá de que sea buena, regular o mala. Efectivamente, ¿qué harías? Y ahí es que nosotros, para entenderlo y para poder darle un sentido, suelo usar esta slide cuando hablo de conceptos de Industria 4.0. Es un trabajo hecho por el ACATech de Alemania, que son los que acuñaron ese concepto, y la Universidad Austral, que tiene que ver con cómo transformo datos en conocimiento y ese conocimiento en acción para hacer que cualquier proceso se adapte de manera ágil, dinámica y rápida. Parece algo que es abstracto, pero es bien simple, ¿no? Es dotar a lo que era un automatismo tradicional con un grado de, digamos, conciencia para que tome una decisión. Entonces, esa figura está bárbara en la urbanidad, en una industria, etcétera, pero cuando nos vamos a la ruralidad, ese concepto que figura como el segundo paso de la captura del dato, es decir, una vez que conseguí ese dato, lo tengo que transportar a algún lugar. En la urbanidad, digo, es un escalón que habilita al siguiente estadio, que es eso, transformar esos datos efectivamente en sabiduría. Digo, doy ese paso acá, es un escalón, pero en la ruralidad es una pared. O sea, la conectividad es un muro para transformar datos en conocimiento y conocimiento en acción. ¿Y qué es eso? Digo, un muro claramente, en términos de la física, es energía potencial. Puedo saltar y llegar más lejos para interpretarlo. Pero si bien para llegar ahí arriba, es una barrera. Y esa barrera y ese tamaño de ese muro, para entender todo lo que viene después atrás, es para lo cual nosotros convocamos a FADA para que nos ayude a entender qué es lo que se abre, ¿no? Entonces, bueno, le comparto a David para que empiece él a compartirnos qué es lo que se abre. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por tomarse un momentito para estar acá y escapar un poquito del calor. Básicamente el estudio que hicimos junto con Telecom tuvo una primer parte que fue tratar de identificar, hacer un mapeo de las soluciones tecnológicas que hoy existen aplicadas a la producción agropecuaria. El grueso relacionadas a la agricultura, también a la ganadería, pero también a los tambos, a los porcinos, a la meteorología, al transporte, el e-commerce, la trazabilidad, los trámites por internet. De las 115 soluciones, startups, soluciones de empresas grandes, trámites online que identificamos, un 66% de todas esas aplicaciones y soluciones que existen requieren conectividad. O sea, 2/3 de todas esas requieren conectividad. Un 24% no requiere en absoluto y otro 10% puede o no tener en estos formatos híbridos que cuando puede funcionar offline, pero después necesita conectividad para subirse. Si las agrupamos por eslabón a la cual pertenecen, podemos tomar el sector de la producción, el industrial, el de servicios, los trámites. Obviamente el de la producción es donde menos requiere conectividad porque de hecho gran parte de las soluciones están pensadas desde la restricción de conectividad. O sea, muchas de las soluciones que hoy existen, herramientas, apps, etcétera, que muchos de ustedes pueden utilizar, que hoy existen, están pensadas en el hecho de que no hay conectividad. Entonces, bajo esa restricción se diseñan las soluciones. Sobre todo, de nuevo, lo referido al sector de la producción y también a algunas cuestiones de logística principalmente. Hay una gran variedad de soluciones referidas a agricultura de precisión, monitoreo,
en ganadería aplicadas a porcinos, a tambo, a bovinos, distintas cuestiones relacionadas a logística, plataformas de compra-venta, de intercambio de información, de trazabilidad, de financiamiento, y después muchas cuestiones de seguridad que cada vez son más importantes y más valoradas. Por nombrarles solamente los títulos, pero hacia adentro de cada una de esas categorías hay muchas soluciones distintas, algunas más integradas en algún tipo de plataformas, otras un poco más dispersas, usando tecnologías muy variadas, principalmente IoT, mucho nuevo de inteligencia artificial, monitoreo remoto principalmente, imágenes satelitales, entre muchísimas otras combinaciones de tecnologías que cada una de estas soluciones tecnológicas presentan o utilizan. Este primer paso de identificar las soluciones tecnológicas fue para tratar de extraer algunas de esas soluciones que por el nivel de adopción, el nivel de impacto, la relación con la conectividad, podíamos después medir su impacto económico. Estas soluciones que existen no benefician solamente al productor, que por ahí es siempre la primera visión que uno tiene, bueno, ¿para qué le sirve al productor? Donde obviamente muchas están destinadas a la propia producción en sí misma, orientadas a mejoras de rendimientos, ahorros de distintos tipos de insumos, manejo del riego, reducir costos de fertilización, mejor control y manejo de la ganadería, algunas cuestiones relacionadas a la seguridad también para dar tranquilidad, ¿no? Por el gran capital que tengo ahí totalmente expuesto en términos de seguridad, en términos de clima. Pero también otro beneficiado de la conectividad también son las empresas proveedoras de insumos, donde desarrollar soluciones tecnológicas que van junto con su producto le permite generar un nuevo canal de ingresos, pero también fidelizaciones, brindar soluciones integradas que vayan integrando las nuevas tecnologías que salen como para una forma de garantizar ventas futuras o de fidelizar al productor, pero también a la agroindustria, que es usuaria de todos los insumos, de todas las materias que salen de la producción, donde algunas cuestiones relacionadas a la trazabilidad cada vez son más exigidas, sobre todo en las cadenas bovinas, cada vez más en muchas de las cadenas de granos, de frutas y verduras que tienen como destino algunos de los mercados más exigentes en Estados Unidos, pero principalmente en Europa. Los contratistas rurales también, con el mantenimiento predictivo, también con herramientas para generar transparencia en sus labores con quien lo contrata, entre otras cuestiones. Las cadenas de comercialización, donde cada vez una gran parte de los negocios que se hacen hacia adentro de la cadena productiva se hacen online, al menos el primer punto de contacto, aunque después el negocio se cierre presencial, el intercambio de precios, que esto es hoy algo que parece totalmente lógico, pero es una solución que vino a traer mucha agilidad, mucha transparencia, mucha rapidez en los negocios hacia adentro de la cadena, donde cada vez se suman más herramientas de financiamiento online. Y también a los transportistas, que como parte integrante de la cadena, donde también con algunas plataformas y algunas soluciones se pueden acelerar los tiempos de contratación, trámites que ya están muy integrados, como los DTE, las cartas de porte electrónico, entre otras cuestiones como el control de flotas. Como para tratar de ampliar un poco la mirada de que por ahí siempre se focaliza en el productor agropecuario como beneficiario de la conectividad y ampliar un poco más a toda la cadena que puede ser parte de su negocio o puede ser usuario de toda la información y la trazabilidad que las soluciones tecnológicas subidas a la conectividad pueden generar. La otra parte del estudio y la parte más fuerte fue tratar de generar un número de qué significa la conectividad para la producción agropecuaria. Para poder estimar este número, básicamente se tomó un productor medio de un caso testigo que vamos a ver en la zona núcleo. Para ese productor medio se estableció un escenario base para las distintas soluciones tecnológicas, por ejemplo, los trámites online, cuántos trámites necesita hacer, cuántas veces tiene que ir al campo, cuántas hectáreas cosecha por año, cuántos animales tiene, etc. Un escenario base para un productor medio, que en el caso agrícola
del caso testigo que tomamos son 318 hectáreas para después dimensionar algunos de los números que vamos a ver. Y de ese escenario base se calcularon los ahorros que genera la solución tecnológica, porque la conectividad, digamos, le da servicio a las distintas soluciones tecnológicas que son las que efectivamente tienen impacto en las distintas tipos de acciones u operaciones que hace el productor. Esos ahorros que se genera se calcularon en base a estudios previos que se habían hecho de algunas de estas herramientas, algunos estudios internacionales e información que brindan las propias empresas para tratar de vender sus soluciones. Bueno, esta solución te genera tales o cuales ahorros o impactos. Y de eso se estableció un escenario con conectividad. En algunos casos se hicieron algunas cuentas, digamos, algunas estimaciones de cómo la conectividad mejora la adopción de alguna de estas soluciones y ahí se calculó el ahorro para el productor que ahora vamos a ver. Hay ahorros vinculados directa y estrictamente con la conectividad, como puede ser una reducción de un traslado porque tengo algún tipo de solución que me permite monitorear a distancia, entonces no tengo la necesidad de viajar, o los trámites online que lo puedo hacer desde el campo, desde el pueblo, una carta de porta electrónica y muchísimas otras cosas. Eso está, digamos, estrictamente relacionado a la conectividad. Si tengo la conectividad, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y después hay muchas otras soluciones que hoy ya existen y hoy ya se aplican, pero entendemos, o el concepto bajo el cual estimamos esto es que la disponibilidad de conectividad plena facilita la adopción de muchas de estas tecnologías que hoy se ven como dificultosas por no tener la conectividad o tengo que ir con un pendrive a cargar, etc. Y también potencia las soluciones. Sobre todo porque gran parte de, como decíamos recién, de las soluciones se han desarrollado bajo la restricción de conectividad. Y ahí viene el segundo punto, que estos números que vamos a ver son conservadores, porque nos basamos sobre soluciones que hoy existen. Bueno, estas soluciones que hoy existen, que la conectividad potenciaría sus resultados, mejoraría la adopción, es lo que hoy existe. Si dispusiéramos de conectividad plena, se podría generar mucho más. De hecho, conversando con Juan Pablo, decíamos, es como haber calculado en su momento cuánto me ahorro o qué impacto me genera el email calculando cuánto me ahorro en llevar la carta. Bueno, eso fue la cuenta un poco conservadora, es decir, que esto es un piso porque sobre la conectividad se pueden diseñar muchísimas cosas que un socio nuestro de FA decía, hoy ni nos imaginamos qué se podría realmente hacer en el campo si tuviéramos la conectividad. Entonces, eso para aclarar, digamos, que es una estimación conservadora porque nos basamos sobre lo que ya hay y no lo futuro que se podría generar. El caso testigo sobre el que hicimos los números para poder hacerlos los más concretos posibles es lo que le llamamos el clúster Venado Tuerto, una parte importante de zona núcleo, básicamente, que es lo que ustedes estaban viendo en el mapa. Sin embargo, si bien ese fue el caso testigo sobre el que hicimos los números, estamos convencidos de que los impactos son más significativos, sobre todo en las economías regionales, por varias razones. Por un lado, parten de pisos de conectividad muy inferiores a los que tenemos hoy en zona núcleo. Punto 1. Punto 2. Muchas de estas economías regionales tienen, y de hecho por ahí viene el nombre, una importante concentración geográfica de la producción en un área chica de superficie. Eso hace que sea más fácil brindarles conectividad plena a una superficie más pequeña. Pero también, si pensamos en producción de limones, producción de arroz, producción vitivinícola, etc., sobre cada superficie se produce mucho más valor. De hecho, pasamos de superficies promedio de 300, 500, 600 hectáreas a superficies promedio de 30, 40, 50 hectáreas. Cada hectárea produce mucho más valor. Entonces, si yo impacto en un 2 o 3% en la productividad de esa hectárea, genero en realidad mucho más que en el resto de la agricultura extensiva. Entonces, de nuevo, si bien los números son para el caso testigo estamos convencidos que en las economías regionales el impacto es mucho mayor, y si bien hasta ahora no dije nada, pero lo voy a decir al final, los impactos sociales, porque también muchas de estas economías son intensivas en mano de obra, por lo cual el impacto social sobre los trabajadores y sus familias también es más significativo. La medición de ahorros se hizo sobre los distintos puntos que voy a ir tocando ahora. El primero es la reducción de traslados.
Básicamente, el concepto es que la conectividad rural permite reducir los desplazamientos urbano-rural que hace el productor o el encargado o quien esté a cargo de la producción agropecuaria, porque se pueden aplicar distintas soluciones tecnológicas que permiten el control, el seguimiento y la toma de decisiones de manera remota. Bajo este concepto, con distintos supuestos que por cuestión de tiempo no nos vamos a concentrar, estimamos un ahorro para un productor de, decíamos recién, cerca de 300 hectáreas, de $2.800 por año. Muchos de todos estos ahorros por sí solos no son tan significativos, pero después al sumarlos sí terminan siendo significativos. Si sumamos el control post cosecha que permite evitar pérdidas en el almacenamiento, estamos hablando de otros $3.000 para este productor de cerca de 300 hectáreas. Si hablamos de monitoreo y control ganadero, se pueden ahorrar horas, principalmente eficientizar horas laborales, que en tareas de rutina relacionadas a la producción ganadera, a la producción tambera, en términos del conteo de animales, de la temperatura corporal y visual, ahí se pueden ahorrar cerca de $5.000 por año. También con los collares, por una mayor control e identificación, se puede reducir la mortalidad, se puede aumentar la productividad en el caso del tambo. No me quiero detener por una cuestión de tiempo, pero cada una de estas cuestiones tranquilamente las podríamos discutir. Después está el trabajo completo para que puedan leer todo. Los trámites, esto es algo que cada vez se ha ido incorporando más, pero también podemos generar una carta de porte desde el propio campo, una DTE desde el propio campo, por hablar solamente de trámites específicos del traslado de granos y animales, pero también hay muchísimos otros trámites, home banking, etcétera, que con conectividad no tengo que trasladarme, o el encargado del campo no tiene que trasladarse para hacer. En cartas de porte son $412 al año para este tipo de productor. En DTE es un productor muy chico, pero $43 con los DTE. Agricultura de precisión y control de malezas. Acá también supusimos que la conectividad mejora los niveles de adopción, en base también a algunos datos del censo, donde se pueden ver los distintos niveles de adopción para distintos tipos de tecnologías. La agricultura selectiva y agricultura de precisión, que permiten ahorrar principalmente o hacer un uso eficiente de los insumos, de los fertilizantes, la semilla, sobre todo herbicidas y fitosanitarios en general, combustibles. Ahí estamos hablando de casi $10.000. El mantenimiento predictivo en el caso de maquinarias agrícolas, que también en muchos casos ya vienen equipadas, pero también la conectividad limita el potencialidad que tiene, que también permite ahorrar días de parada en plena cosecha, que sabemos que en algunos años esas ventanas de tiempo que nos da el clima son muy importantes. Ahí también otros $4.000 por año para estos casos. Y después algunos otros aspectos que no forman parte necesariamente de estos ahorros, pero que también tienen un valor intrínseco. La seguridad. Si yo tengo en cuenta que una sembradora vale $100.000, que un tractor vale casi $100.000, que una cosechadora vale $100.000, tener elementos de seguridad no necesariamente me generan un ahorro que yo pueda contabilizar, sino un efecto tranquilidad en la cabeza de quien tiene eso muy significativo. O supongamos un productor agrícola que no tiene ningún tipo de maquinaria en el campo, pero un silo de soja, tomando un valor promedio de los últimos años, vale $85.000. O sea que tener una pequeña solución tecnológica de muy bajo costo, donde yo me da la tranquilidad de que eso está de alguna manera vigilado o está seguro, también tiene su valor. Además de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la trazabilidad en la cadena de comercialización o en las agroindustrias, o generación de crédito a partir de silobolsas que pueden estar geolocalizados. Y después también en las entrevistas que hicimos con productores agropecuarios, identificamos disposición a pagar. Varios productores agropecuarios con los que hablamos ya estaban haciendo inversiones e incurriendo en gastos y hundiendo capital para tener conectividad a través de radioenlaces, para generar conectividad en los campos, generar puntos Wi-Fi, etc. Estaban hundiendo capital y generando un costo para lograr esto. O sea que disposición a pagar por una gran parte de los productores hay, porque de hecho hoy se las están rebuscando con soluciones que al lado de una conectividad plena 4G son complejas técnicamente para un productor que no está metido en el tema. Hay disposición a pagar
porque muchos ya lo están haciendo y están tratando de incurrir en gastos. Entonces, algunos de estos números se hicieron, como decíamos, para este clúster Venado Tuerto, que tiene un valor de producción de unos 4.800 millones de dólares y que tenemos, por ejemplo, casi 10.000 unidades productivas, 5.000 productores bovinos solamente en esa área, 3.000 productores porcinos, 460 productores tamberos, solamente en esa región que vimos, como para ver hasta qué punto se multiplican todos estos números que acabamos de mencionar al medirlos por productor. Si lo llevamos a todo este clúster, estamos hablando de 133 millones de dólares sobre una producción de 4.800, lo cual es bastante significativo, es casi un 3% de ese valor, y si lo extrapolamos a nivel nacional, estamos hablando de unos 1.750 millones de dólares en el caso de producciones pampeanas, por decirlo de alguna manera. Nos mantuvimos siempre hablando de agricultura, de ganadería, de tambo. Estamos hablando de 1.750 millones de dólares solamente de este tipo de producciones y, como decíamos al principio, una estimación sumamente conservadora porque medimos tecnologías hoy ya disponibles que la conectividad facilitaría mucho o impulsaría mucho la adopción de estas tecnologías. Pero también, además de estos impactos económicos, que era lo que queríamos tratar de llegar a algún número, vale la pena terminar cerrando, resaltar los impactos sociales. Tener conectividad también significa mejoras en la potencialidad de empleo, el acceso a la educación y la capacitación, el acceso a la salud y a la telemedicina, los trámites ante el Estado, que en muchas regiones del país significa poder ejercer la ciudadanía o no, la inclusión financiera, la mejora de los ingresos también por el comercio, por las mejoras de la capacitación, mejoras en el ambiente. Muchas de todas las cuestiones que dijimos ahorran fitosanitarios, ahorran combustibles, ahorran traslado, todo eso es emisiones y mejoras del ambiente y seguridad. Que todo esto no es solo para el productor, sino para sus familias, los contratistas, los trabajadores y los habitantes también de pueblos y ciudades que hoy tampoco tienen conectividad y que obviamente este tipo de soluciones los acerca. Se sabe que todas estas cosas que acabo de mencionar son cuestiones que los que vivimos en ciudades las usamos a diario, ¿no? Y sabemos que los impactos sociales de la conectividad son significativos, pero estos impactos son todavía más significativos en las áreas rurales. ¿Por qué? Si para nosotros tiene valor poder hacer un trámite ante el Estado, tiene valor poder entrar al home banking y no ir a la sucursal, tiene valor hacer una videollamada con el médico, este valor se incrementa o se potencia en alguien que está a 60 kilómetros del médico más cercano o a 60 kilómetros de la sucursal del banco más cercana. Entonces, estos impactos que todos nosotros conocemos y todos nos beneficiamos los que vivimos en ciudades, claramente por mayores distancias y por dificultad de acceso, ni hemos hablado de caminos rurales acá que también meten un gran muro al medio y por lo tanto toda esta conectividad digital tiene mucho más significancia. Por esos motivos tiene mucho más valor. No quiero extender con algunas cuestiones que simplemente le ponía ejemplos a esto. Sí, bueno, gracias David. Nosotros lo que planteamos siempre con David, y quiero recalcar, es el concepto ese de línea base. ¿Qué es la línea base? Es si yo prendo, digo, ¿vieron cuando algo ocurre sin que yo haga nada? Digo, pero que alguien está haciendo evidentemente algo para que eso ocurra y efectivamente me cambia la vida. Bueno, ese es el concepto de ahora me llega el WhatsApp, ahora me puedo comunicar. Ese concepto de línea base que menciona David no es menor y de hecho cuando lo hablamos dijimos tiene que ser un número que sea conservador en el sentido de que tiene que suceder casi de manera como hablamos de ese crecimiento marginal, que uno no se da cuenta por qué, pero no es a causa de grandes inversiones. Entonces, la mirada de la línea base para nosotros es muy representativa, porque es aquello que automáticamente cambia. Es distinto decir, no, ahora puse una torre, tengo un domo y puedo ver una hoja de soja a 700 metros o 800 metros y puedo detectar cuántas vueltas dio el pivote de riego y puedo estar midiendo el tanque de gasoil y ver si los 5.000 o 7.000 litros que se gastaban en el día corresponden a la cantidad de vueltas que dio el pivote o no.
que son decisiones de eficiencia operativa y no se están estimando acá, ¿no? Que hoy, ante la escasez, gestionar de manera eficiente es mandatorio, ¿no? Ante la abundancia, los promedios son el aliado de la felicidad, ¿no? Pero ante la escasez nos vemos obligados a migrar nuestros emprendimientos y nuestro negocio a una gestión eficiente. La propuesta que nosotros empujamos y que presentamos y que ahora vamos a poner un slide de agradecimiento a todos los que empezamos a compartir esta idea de trabajo, de entender que la problemática de la conectividad en la ruralidad y de verla como cómo llevo conectividad urbana a la ruralidad, que no es como si fuese urbana, es urbana en la ruralidad. Es pago lo mismo el abono en el medio de un lote a 60 kilómetros de cualquier centro urbano, ¿sí? O 100 kilómetros de cualquier centro urbano, que como la pagase aquel vecino de Buenos Aires o de Capital Federal. Eso es conectividad urbana en la ruralidad. Después lo otro, que tenga costos adicionales, que yo pueda pagar un OPEX, o sea, un costo operativo importante para mantener mi solución en una mina, por ejemplo, dependerá de su negocio. Pero la mirada nuestra es un paradigma, casi una cruzada, decimos, de poder lograr a través de una visión colaborativa, por eso hablamos ahí de una mirada colaborativa, de todos aquellos que se ven involucrados en la ruralidad ampliada, como decía David, ¿no? La ruralidad del sector productivo, social, civil, digamos, etcétera, etcétera, que realmente están sufriendo esta cuestión de la conectividad y que si uno ve el desafío de lograr cumplir con esto, es un desafío que económicamente resulta inviable para una empresa sola encararlo. Resulta inviable desde el despliegue, desde la inversión, etcétera, porque las lógicas de despliegue están asociadas a la densidad de personas, ¿sí? No a la potencialidad de un valor. Entonces, nuestro desafío como compañía, y yo estoy realmente agradecido de que nos estén dando este espacio para poder empujar este proyecto, es tratar de lograr, de conseguir eso que suena una palabra media, un cliché, ¿no? Decir consenso. Más que consenso es una colaboración, que es un grado más del consenso. Me comprometo y trato de resolver en conjunto. Desde Telecom nuestra propuesta es esto, es trabajar en conjunto con muchísimos que ahora vamos a mencionar. Estamos haciéndolo, algunos harán aportes dinerarios, otros aportes a ideas concretas de la solución, otros aportes concretos a problemáticas de mayor o menor grado, pero entre todos estamos tratando de trabajar en resolver esta problemática de la ruralidad. Y la lógica, si bien David mostró esto que llamamos clúster venado tuerto, nosotros llamamos clúster a una agrupación de antenas, ¿sí? Donde va a haber antenas nuevas sobre antenas existentes. Nosotros hoy Telecom tiene el orden de 8.000 antenas desplegadas y el desafío nuestro entonces es ir a tapar los agujeros del colador donde por ciertos motivos o de negocio o lo que fuere, nunca hubo una conectividad asociada. Entonces nuestro desafío es encontrar estos clústeres que llamamos agrupaciones de gente de buena voluntad, productores, no productores, servicios, Estado, lo que sea que pueda de alguna manera acompañar en la construcción de estos clústeres, que son unidades de entre 5 y 10 radiobases entre las existentes y las que aportan, y ir avanzando en esta construcción. ¿Por qué en esta construcción de lógica de clúster? Primero porque es la visión integrada de distintos actores. Yo decía, ¿no? Hoy hablando con una persona que está acá, decíamos, la minera dice, yo tengo un problema en el salar de no sé dónde, que no llega nada y necesito conectividad, me resuelvo el problema yo solo. Esa mirada es una mirada, digamos, que no cuadra con esto de hablar del arraigo, de hablar de la salud, la educación, la producción, y etcétera, porque es una mirada netamente productiva y cerrada a un plazo de ejecución de esa mina. Por tanto, para nosotros nos resulta clave esta asociatividad que buscamos, que estamos trabajando y empujando, para poder lograr este enfoque de clústeres, donde hay muchas personas comprometidas, ¿sí? En resolver esta dinámica de problema. Entonces, acá hay un ejemplo, mirando este clúster venado tuerto, que nació originalmente a través de ideas y reuniones que tuvimos tanto con CREA como con CRA, que fueron tractores y vectores en los orígenes de esto y lo continúan, de decir, bueno, particularmente se trabajó en un caso que fue la chispa, que siempre me cargan cuando doy este ejemplo que se llama la chispa y no había cobertura, ¿no? Digo, me dice, Juan, ya con este chiste no va más, ¿no? Pero evidentemente fue una gracia haber caído ahí, literalmente, ¿no? Con mayúscula, digo. Ese lugar
era un lugar que estaba rodeado de conectividad, pero ahí a nivel productivo había un pueblito muy chiquito donde no había nada de servicio, nada de servicio. El impacto tanto en la producción, en la directora de la escuela que te cuenta cuál es su experiencia el día de hoy, etcétera, digo, da esa sensación de que es la línea en la cual lo queremos empujar. Ahí se conformó un clúster natural porque había radiobases que lo rodeaban. Digo, esta fue plena, digamos, inversión, digamos, de Telecom. Y hay como una yapa en esto, ¿no? Que es una ventana adicional a esto de que viene arriba del correo, ¿no? De mandar el email, que viene arriba del email. Mi costo de conectividad a cambio del email. Que es lo que en la urbanidad llamamos la ocupación o la sobresuscripción. Naturalmente, en un entorno como Expo Agro, cuando concurre un exceso de personas, los recursos a distribuir entre las personas es un bien escaso que a más personas, menos recursos, ¿no? Por persona. Particularmente en la ruralidad, eso no ocurre. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad del servicio no solo es alta, sino que las prestaciones son altísimas. Entonces, acá vemos abajo a la derecha, no sé si alcanza a ver, pero hay un cuadro de un recorrido, ¿sí? que está asociado a la cobertura de esta radiobase, que más o menos son 25 kilómetros de diámetro, lo que se recorrió, y en promedio dio 50 megas de bajada. Con Víctor hace 20 días anduvimos por ahí, y a borde celda 12 kilómetros medimos 100 megas de bajada en el teléfono. Parece, digo, uno dice, estamos con 5G en Corea, ¿no? No, estábamos en La Chispa, a 30 kilómetros de Venado Tuerto, donde hacía 90 días no había conectividad y los teléfonos se morían en esa zona. Digo, esto es algo que realmente ha hecho que actores de esa zona empiecen a pensar cosas distintas, ¿no? Che, y ahora que puse el domo, ¿qué puedo hacer con esto? Podría generar reglas del negocio, y la educación, podría hoy generar workshops o lo que sea con la universidad. Digo, empieza a pensarse otro mundo que es, ¿qué haría si tuviese conectividad? Que es un mundo que, insisto, es muy difícil pensar qué haría con algo que no necesariamente tuve en ese lugar. Es como, digo, puse luz en una habitación que era oscura, digo, wow, era mucho más grande de lo que imaginé, ¿no? O, ¿qué cantidad de espacio? Bueno, esa es la lógica con esto. Entonces, nada, para nosotros es muy importante también agradecer a esos que desde los orígenes, mencioné a CREA y a CRA, digo, nos han acompañado ayudando a tipificar el problema, a entenderlo, a darnos mesas. Bueno, ocurre con todos los que figuran ahí, ¿no? Fabricantes de maquinaria, grandes productores, digo, insumos. Gente que de alguna manera dice, a ver, puedo aportar en ideas, puedo aportar en capital o puedo aportar en lo que sea, pero me afecta a mí, afecta a mi entorno y quiero mejorar. Para nosotros, digo, esta slide es parte de que nos marca que estamos en el camino correcto, ¿no? Por lo menos en el sentido al que queremos ir. Nos encantaría que haya más y que empecemos a hablar, como digo siempre, del segundo clúster. Hoy estamos trabajando con algunos, ¿no? En la zona de Pergamino, queremos abrir el del NOA, el del NEA, digo, pero es una zona que, digo, yo siempre digo, nos gustaría estar hablando del segundo, del tercero, del cuarto clúster para poder avanzar. Así que para ustedes, digo, para ellos, muchos están acá, gracias por esto. Y nada, abrimos a preguntas. A David no le voy a preguntar porque siempre lo pongo en aprieto. Te voy a preguntar a vos, Juan Pablo. Yo estoy en la zona de la provincia de Buenos Aires. Me parece que mi zona corresponde a la competencia de ustedes, ¿no? Pero todos mis teléfonos son personales. Y realmente en la zona del núcleo Tapalquía Sur La Barría tenemos un problema muy serio con las comunicaciones. Los celulares no funcionan. Directamente no funciona. Hay un vacío. Yo varias veces he intentado comunicarme, no he tenido éxito para ver por qué hay ese problema. En este momento se está instalando una granja de cerdo de 5.000 madres, muy importante, ¿no? Va a haber un gran movimiento y todo lo demás. ¿Qué esperanza tenemos de que eso se pueda solucionar?
Acá insisto con esto del slide, ¿no? De poder armar un slide de Tapalqué o la Barriga Azul, con todos los que quisiésemos ayudar a que eso cambie. Digo, esto y lo hacemos con todos. Bueno, salí de acá, me mandás un WhatsApp y armamos una reunión y empezamos a ver esa zona como potencial clúster y quiénes son tus vecinos y quién es la empresa que quiere entrar y ver de qué manera se puede llegar a conformar un clúster quizás, ¿no? Digo, la lógica es siempre colaborativa y el desafío es natural el planteo y entendible, pero nosotros lo que buscamos en esto de acercar el pedido es acercar el pedido con toda esta mano para ayudar, ¿no? Digo, en el buen sentido, en el buen sentido. Y así que encantado de armar una charla. La esperanza de arriba. Digo, nosotros, imagínate que nosotros estamos en plena sequía hablando de que queremos llevar conectividad y no sé si vivo la semana que viene. Por eso esta mirada tiene que ser integrada, tiene que ser no solo al productor, David lo destacó bien, ¿no? Esta mirada tiene que ser a todo el entorno que está alrededor. Y otra cosa que también me parece importante, y que por ahí en esa mirada de manchitas de clúster que se van armando, es ver una mirada integrada en la cual yo digo, esto es al que está defolteando un camión en el puerto, que hace que el barco no salga, tiene una cantidad de decenas de miles de dólares de impacto que le pega a ese exportador, le pega a todo el mundo tener el barco parado. Digo, si esa gestión de flota de trazabilidad de camiones también estuviese integrada, porque yo integré los clústeres, evidentemente, cuando yo miro el panorama, y ya no son solo tus vecinos los que pueden ayudar. Y esa es la lógica que nosotros percibimos. Es, bueno, a ver, ¿qué impacto, cuál es el espacio a mejorar y quiénes son todas las manos que tenemos que ir a buscar para lograrlo? Nosotros somos una mano que estamos ahí, digo, y salimos a buscar permanentemente, así que contá con eso. ¿Cómo andan, Juan Pablo? Una consulta. ¿Cómo se imaginan ustedes esas conversaciones? Un poco lo que plantea él. O sea, ¿es mandarte un WhatsApp a vos? O porque imagino que deberíamos ser un montón de actores. Entonces, esas conversaciones, ese comienzo, no es solamente hablar con, o en mi caso, productor o por crear, sino es que buscar gobiernos, buscar ¿lo tienen pensado? ¿Tenés experiencias? ¿Qué haces, Quique? Estaba armada la pregunta, no, mentira. Pero está muy bien. Si bien es cierto que en esta instancia de desarrollo somos pocos, pero somos muchos, ¿sí? Mucho lo fronteamos, vamos nosotros de frente a hacerlo, pero esta mirada de embajadores, digo, estoy viendo a gente que nos ayuda, que son de empresas, que son de entidades, que buscan ser embajadores en su zona. Yo tengo una problemática concreta. Digo, y no quiero sonar motivador acá, que no sea una charla, pero digo, son personas que están en una zona identificada con una problemática de conectividad que las reglas del negocio tradicional no darían nunca que la ecuación haga que pongan una antena, pero que quieren resolver el problema. Entonces, en ese sentido que llamamos embajadores, es, mirá, yo puedo acercarte al municipio para conseguir terreno para poner la torre. Yo puedo ayudar a aportar a precomprar un servicio que impacte después en la torre, ¿sí? O yo puedo... Esa mirada nos ayuda muchísimo la regionalidad. Por eso hablamos de CREA y que en los orígenes la mirada, cuando partimos, es trabajar en zonas y en clústeres donde hay una lógica de regionalidad, de presencia, de quién es quién, y con ese quién es quién, hoy vamos a zonas con muchos amigos, Pergamino es una zona con mucha gente amiga, pero vamos a zonas donde podemos llegar a lograr estos embajadores, ¿sí? Evidentemente, Juan de Tapalqué no conoce nada, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Néstor, me puede acercar y él termina siendo un embajador de esto, ¿no? Y esa es la mirada colaborativa que decía, que no es la del consenso, es la del compromiso. Nosotros estamos comprometidos y queremos hacerlo. Lo que necesitamos en esta mirada de embajadores resultan ser de a pie, ¿sí? Que buscan resolver esta problemática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cristian, yo soy encargado del área de Sistema de Comunicaciones de Metalfor. Decirle jazz humanos, por lo menos se llevan uno a esta reunión.
Y bueno, por ejemplo, contarles que la fábrica en este momento está lanzando el sistema Aumenta, que es visión artificial, que requiere ya hoy un análisis de video, que ese video hay que subirlo al data center en la nube, con lo cual las redes de cuarta generación que hoy tenemos quedan chicas ya. Tenemos que estar pensando ya a futuro en redes de quinta generación. O sea, más allá de que uno, por supuesto, tiene que hacer un esfuerzo enorme para llevar conectividad, también tiene que pensar que para algunas tecnologías ya estamos llegando tarde. Entonces, bueno, con vista a eso y todo lo que viene, digamos, remarcar la necesidad de impulsar este tipo de comunicaciones. Nada más. ¿Y cómo se hace para anotarse? Bueno, gracias, Cristian. El jueves voy a almorzar con Eduardo, así que le voy a decir. Estuve con Cristian y me dijo que te anote. Está muy bien. Y el planteo, a ver, no quiero menospreciar tecnológicamente ninguna tecnología en particular que resuelve problemáticas asociadas a necesidades particulares, pero esto que planteabas del 4G o el 5G, efectivamente, en el modelo que nosotros estamos planteando, esta lógica de despliegue, que después en detalle las cuestiones asociadas a cómo esto se transforma en un conjunto de buenas voluntades en realmente algo que termina impactando en un negocio, es decir, tiene un costo y tiene un beneficio, ¿cómo lo hacemos para que esto funcione? Esta propuesta tiene esa mirada de una lógica de que yo voy a poner una torre 4G y pido un esfuerzo al arranque, pero no pido nada para poner 5G cuando tengamos el espectro, que no sabemos cuándo será, pero que ocurrirá en algún momento, que no tampoco voy a ir a pedir nada si cae un rayo o pasa un huracán o un tornado y me vuela la torre y la tengo que juntar en pedacitos y ponerla de nuevo. Entonces, esa mirada tiene que ver con ese compromiso que va más allá de la buena voluntad y que tiene que ver con el aseguramiento de un servicio. Che, Juan, vos me dijiste que me ayude a empujar el auto para arrancarlo, pero hace 20 kilómetros lo estamos empujando. Bueno, vencer esa inercia es la lógica de este proyecto. Buscar la colaboración para vencer esa inercia que haga que la rueda empiece a girar. Después que la rueda siga girando es un compromiso que toma, digamos, Telecom, y es un desafío y una apuesta al desarrollo de la ruralidad en su conjunto en Argentina, que es una decisión estratégica, ¿no? Así que bueno, nada, en ese sentido, ya estás anotado, pero la mirada es una mirada que sea de este tipo de tecnologías que acompañen este tipo de soluciones, ¿no? Sí. La última pregunta y después vamos al sorteo del camión. Bueno, Gustavo Vittel, soy yo, gracias por la oportunidad. No sé si la pregunta es pertinente, prudente. ¿Hay alguna, para saber de qué hablamos y qué papel podemos jugar los productores? Yo soy básicamente productor, empresario en el interior de Córdoba. ¿Hay alguna idea de costo por kilómetro cuadrado, ese tipo de cosas que se pueda decir? No sé si es información para saber de qué estamos hablando. Bien, vale por el sorteo también está. Pero, a ver, la cuestión de la lógica del despliegue es un poco asociado a qué característica tiene la torre que pongo, qué característica tiene el terreno, si tiene o no tiene cuchillas, si tiene o no tiene montes, si tiene o no tiene... Digo, la particularidad de llegar a un número, no digo mágico, pero un número aproximado del kilómetro o el dólar de cobertura por kilómetro cuadrado es algo que desistimos de hacerlo porque estamos transformando la discusión en el valor de la antena. Que para nosotros el valor de la antena es algo que no estamos buscando cubrir, porque estamos yendo incluso por debajo de los costos, sino que lo que estamos buscando llevar es la mirada de cobertura a cambio de servicios. ¿Y qué es servicios? Yo no quiero andar en el modelo comercial porque la idea acá era evangelizar sobre la necesidad o el impacto de la conectividad. Eso después lo andamos y podemos darte un número aproximado. El concepto del modelo de que digo de financiamiento a través de compra de servicios es un modelo de suma cero, donde yo requiero conectividad en una zona, que es un clúster, ¿sí? Pero necesito que alguien venga a darme el servicio. Entonces, lo que se llama esto de precompra de servicios, ¿por qué digo que es de suma cero? Si llevar conectividad sale 100, ¿sí? Y juntamos voluntades
para conseguir esos 100, a esos que juntaron voluntades se les da el equivalente en cualquier tipo de servicio telecom propio, ¿sí? Le hace los productos que conocen en Telecom, es Telecom, Personal Flow, ¿no? Y servicios de valor agregado. Esos servicios son los que yo te devuelvo adicional de que va a tener cobertura y no va a tener que pagar ningún diferencial por tener cobertura en el lote dentro de las 500.000 hectáreas que pueda ser impactadas por el clúster. Entonces, la mirada, por eso, está bien la pregunta, es para charlarlo, pero no nos corre el eje al valor de la inversión directa a nivel productor. Y fíjate que dijimos esto envuelve otras dimensiones, que no quiero que se nos mezcle, ¿no? Porque si no pierde efecto. Pero te invito, voy a estar toda la semana a los que quieran a pasar por nuestro stand y charlar en profundidad de cuál es el modelo y qué es esto y qué nos costaría un clúster, ¿no? ¿Me deja última pregunta, Sofi? Última pregunta. Le dije Sofi para que me deje, porque si no le decía Sofía, me dejaste. Buenas tardes. Te hago una consulta. Esto se aproxima mucho a cosas que existen. Es el concepto de las cooperativas en el interior, de los consorcios rurales. Eso ya existe. O sea, ¿por qué no entrar por canales que ya están? O sea, las cooperativas de los pueblos te distribuyen electricidad, te distribuyen cable. ¿Cómo lo intentaron ustedes? Porque estamos intentando algo que ya están dando. Sí, digo, en los actores hay una rueda que usamos mucho, donde están las cooperativas también, digo, que son actores fundamentales. Y digo, cuando yo puse el ejemplo del municipio como un potencial locador o prestador de lote para poder disponibilizar torres, digo, las cooperativas son actores. Esta mirada tiene que ver con ¿por qué Telecom? Dijimos, Telecom es hoy dueño del espectro, dueño del saber cómo se hace, desplegar una red, operarla. Yo decía, hay 8.000 antenas desplegadas en el país, hay técnicos en todo el país, por más que se vayan 500 técnicos o 1.000 técnicos, tenemos 23.000 empleados, que hace que eso que pongamos como ese clúster, sabemos que porque se nos fue por ahí una persona, que era el que tenía todo el conocimiento centrado del negocio, nos dejó sin servicio o sin potencialidad de soporte, y implica un recambio tecnológico. Bueno, esa mirada es la que es resiliente, ¿no? Está bien el planteo, son parte de la ecuación las cooperativas, y de hecho en una región que mencionaron hoy, estamos trabajando con asociaciones de cooperativas. Digo, no es una mirada. Bueno, para que no se nos enoje. David, ¿querés cerrar? No. Bueno, muchísimas gracias por la presencia y espero nos veamos.